como la viuda que dio lo que tenía. La única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás de Dios la bendición. Es clásico escuchar en las predicaciones de los púlpitos cristianos que cuando están intentando motivar a sus fieles a que no se olviden de dejar sus ofrendas, que los sacerdotes o pastores usen frecuentemente el pasaje de Lucas 21, la ofrenda de la viuda. Argumentan ellos que Jesús usó su ejemplo para enseñar de que la ofrenda de los pobres es mayor que la ofrenda de los ricos, porque aquellos dan de lo poco que tienen, mientras que los ricos dan de lo que les sobra. Y que esta actitud de los pobres de dar en su escasez es visto en alta estima delante de Dios. Nada más perverso, que solo puede ser concebido en una mente ignorante y un corazón avaro. Para entender la realidad de la enseñanza de Yeshua, hay que ir a la realidad del texto y el contexto del templo. Retomemos la narración 3 versos antes. Lucas capítulo 20, verso 45. Yeshua estaba en el templo de Jerusalén, el único templo para todo Israel, me es necesario decir, y se encontraba en el atrio de las mujeres, el mayor de los patios. Era un cuadrado de 71 metros, llamado así no porque fuese de acceso exclusivo a las mujeres, sino porque solo hasta este atrio podían llegar. Más allá no se les estaba permitido. Y es en esta área que se acostumbraban a sentarse los maestros y enseñar al pueblo. Su perímetro interno contaba con 13 cepillos para recoger ofrendas. A lo largo de toda su explanada, estos cepillos, o también llamadas trompetas, porque su forma se asemejaba a esto, 7 de ellas servían para recoger ofrendas obligatorias, de acuerdo a la Torá. El impuesto anual del templo, ofrendas de purificación, diezmos de la tierra, etc. Y las 6 restantes eran para ofrendas voluntarias, como la madera que servía de combustible en el altar, los vasos de oro, el incienso, el aceite, etc. Y Yeshua exhortaba a sus discípulos ante todos los presentes, diciéndoles que se cuiden de los escribas y de ser como ellos. Estos, supuestos intérpretes de la ley o juristas, gustaban de ropas finas y amaban ser reconocidos en las plazas. La Mishnah, en su tratado Bikurim 3, narra que en las procesiones de las primicias dirigidas al templo, salían a su encuentro los más altos funcionarios, y el pueblo, al verlos pasar, se ponía de pie en señal de extraordinario respeto a los doctores. Pero Yeshua les acusa de algo mucho peor que gustar las primeras sillas de las sinagogas o los primeros asientos de las cenas. Les dice que ellos devoran las casas de las viudas. Y para simular su acción perversa, hacen largas oraciones. Y es en ese momento, y es en este contexto, que el maestro mira a su alrededor como buscando ejemplificar sus palabras y ve a los ricos que echaban sus ofrendas y a una viuda muy pobre echar 2 blancas. Cabe resaltar que estas trompetas eran metálicas y con una boca ancha en su inicio y angosta al final, cayendo el dinero en una caja de madera. Fue fácil identificar a cierta distancia que la pobre mujer había echado solo 2 blancas en el arca, por el sonido característico que hace al resonar metal con metal. Ahora, imagínense el estruendoso y llamativo acto que hacían los ricos al dar sus donaciones. Y es en este contexto que Yeshua enseña que al dar limosna tú no hagas sonar trompeta delante de ti, que tu donación sea en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Pero volviendo a la escena de la viuda, Yeshua les dice que ella ha puesto más que todos, porque aquellos donan al Eterno lo que les sobra, pero ella de su sustento echó todo lo que tenía. Ahora bien, lejos de ser un elogio para la viuda, esto era una denuncia por parte del maestro, porque lo que allí estaba sucediendo era completamente inaceptable. Cuando él dijo que la viuda pobre echó más que todos, no es un reconocimiento positivo,
es una queja. Pero, ¿por qué no la entendemos? ¿Por qué no captamos eso? ¿Por qué no podemos verlo así? La verdadera razón es que nuestra educación occidental, alejados de la Torá, nos da la idea que en cuestiones de las ofrendas, la frase de echar más es mucho mejor. Pero esto no es así con el Eterno. Con Él es de otra manera. Él es justo y actúa con equidad. Lo que quiere decir es que el rico, cuando presenta un becerro conforme a sus condiciones o posibilidades, un pobre presenta una tórtola conforme a sus posibilidades. ¿Quién dio más? Ninguno. Ambos dieron lo mismo, porque a los ojos del Eterno, en diferentes condiciones, el valor de la ofrenda se ajusta a las posibilidades del donante. Entonces, ¿por qué Yeshua dice que ella dio más? Al decir que dio más, está diciendo que algo está mal. De acuerdo a las leyes de la Torá, los huérfanos, las viudas y los pobres, aún los extranjeros, no están sujetos a contribuir a ciertas donaciones y las ofrendas al templo. El hecho de que una viuda esté ofrendando su sustento diario no solo es ilegal, sino que es perverso. Y la ira del Eterno está contra estos hombres, que al igual que los escribas devoran las casas de las viudas. Al decir a las mujeres que han perdido a sus maridos frases como, hermanita, ¿su marido le ha dejado alguna propiedad? Véndala y no se olvide de dar el diezmo a la iglesia. Y otros, igual de malvados, entran en sus casas con pretextos de hacer largas oraciones para observar lo que tienen e incitarlas a donar todo lo que tienen o parte de ello a sus congregaciones, vehículos, tierras, cualquier cosa de valor que tengan para poder donarlos. La condenación de estos hombres no se tarda. La Torá dictamina que en cada región de la tierra de Israel se establecerían puntos de ayuda social, que serían dotados con las contribuciones del impuesto a la tierra de carácter obligatorio de un 10% de las cosechas. Y esto se hacía cada 3 años, y que estas zonas serían administradas por levitas, para que sirviera de sustento a los extranjeros, viudas y huérfanos, al igual que demanda que los empresarios de Hacienda todos los años debían dejar las esquinas de sus campos sin cosechar, para que sirva de sustento a los necesitados. Así de perfecta es la Torá del Eterno. Por otro lado, el mal entendimiento de la frase los ricos echaban de lo que les sobraba se ha tomado como algo negativo y se piensa que eso de dar lo que les sobra es un desprecio al Eterno. Y lo miran como que fuera una muestra de poco interés de parte del donante. Pero esto no es así. Esto es solo no comprender la Torá. En Deuteronomio 16, verso 17, la ley establece que cada persona ofrendaría de su mano conforme a la bendición que Yahweh, su Elohim, les hubiera dado. Pero entendamos esto, la bendición que Yahweh promete en la tierra es sobreabundar. Y esto siempre y cuando el pueblo cumpla con todos los preceptos. Esto quiere decir que el Eterno dará la bendición suficiente para que te sacies, tú, tu vientre, tu familia, pagues tus deudas, arregles tu casa, pagues tus impuestos, administres tu negocio y aún después de todo esto tengas un sobrante. Y es ese sobrante con lo que tomaríamos como una bendición que una persona con un corazón entregado decide donar al templo. Porque recuerde que al haber pagado ya los impuestos correspondientes al templo, ya era más que suficiente para el mantenimiento y su servicio. Pues está escrito, traigan sus diezmos al alfolí, que es un granero o un silo, y hay alimento en mi casa. Si fuera de estos impuestos, un ciudadano quería donar de lo que le sobraba, era algo grato a los ojos del Creador. Porque el Salmo dice, bienaventurado el hombre que teme a Yahweh y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienes y riquezas hay en su casa. Reparte y da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y en base a este cántico que entonaban los levitas en el templo, una puerta oriental que da al atrio de las mujeres se llamaba la puerta de los puros y justos. Esta puerta esmeradamente decorada, porque empleaba a aquellos que se consideraban muy favorecidos ante Elohim, los ricos o los principales, o aquellos que gozaban de una posición de responsabilidad delante del pueblo.
ellos recibían alabanza y honra del público al entrar por los patios de estas puertas, al presentarse con extravagantes ofrendas. Conociendo todo esto, podemos entender mejor cuando se dice dar de los que les sobraba. En este contexto no es un desprecio, sino una honra al Eterno. Y en este mismo contexto decir, dio todo su sustento, no es algo digno de alabanza, sino una protesta. Además, el templo era una estructura en sobremanera adornada con oro y plata. Era el arca de finanzas del pueblo. Tácito, un historiador romano, escribe que el templo poseía enormes riquezas, y estas riquezas se almacenaban en el tesoro del templo, donde se custodiaban todos los obsequios y las donaciones. ¿Cómo pretendemos entonces creer que un lugar así requeriría de la ofrenda de una viuda correspondiente a todo su sustento? El Eterno, al igual que Yeshua, veían con ira que obligaran a hacer que las viudas den de todo lo que tenían como sustento. Por eso declara en los versos siguientes juicio sobre el templo, cuando dice, en cuanto a esta casa que ven, sus adornos y hermosas piedras y ofrendas votivas, días vendrán que no quedarán piedra sobre piedra que no sea destruida.